El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. EICNEX, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Feliz domingo a todos. Hoy es domingo 7 de febrero. Bueno, feliz día del reportero gráfico y un día que nuestras efemérides tal vez se cumpla una de las más importantes de nuestra historia, porque hoy se firma el convenio TAC-Kissinger, que en su momento fue la piedra de toque y la piedra fundacional para lo que posteriormente sería el Tratado de Torrijos-Carter. Una semana donde, pues, expectantes. ¿Qué va a pasar a partir de mañana? Apertura económica de restaurantes, van a poder recibir visitantes. Además, se levanta la restricción de venta por género, se levanta pues el toque de queda se mantiene a las 9 de la noche y vamos a seguir confinados los fines de semana. Si usted está en las provincias de Panamá y Panamá Oeste, podrá ir a playas y ríos a partir de mañana hasta el viernes. Una semana donde debe empezar el diálogo por la Caja del Seguro Social y el tema económico va a ser dominante en nuestro programa de hoy. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de eso y vamos a hablar también de un tema pues, que traerá consecuencias económicas importantes. ¿Cómo va? ¿Qué va a pasar con esa rebaja de la calificación hecha por Fitch Ratings? Sería la segunda calificadora internacional que rebaja la calificación de la deuda soberana panameña. Y cómo eso encarecería muchas cosas. Además, una presión en el mercado mundial del maíz y la soja, pues va también contra, va a un aumento del precio del pollo, uno de los alimentos, bueno, el alimento por excelencia del panameño. Don José Luis Ríos, Guillermo Ruiz, Alonso Correa están con nosotros. José. Buenos días, Fernando. Así es, una economía, Fernando, que da mucho de qué preocupar, porque ahora parece que vamos descubriendo muchas cosas, no solamente el desempleo, no solamente las grandes empresas, también con esto de la suspensión de los carnavales, vemos que se está afectando a muchos sectores, principalmente aquellos que se dedican al diseño de los carros alegóricos, a los artesanos. Miren cuántas oportunidades se van a perder por la suspensión de los mismos. Siguen los dueños de restaurantes solicitándole a las autoridades de salud reconsiderar lo que ellos están solicitando, que abrir sus puertas hasta las 10 de la noche, porque hasta las 7:30 es donde van recibiendo un poco más de clientes. ¿Qué va a suceder a partir del día de mañana, donde se dan estas reaperturas también de diferentes sectores económicos y también con el desembolso del vale digital que ahora viene por $120 a partir de mañana para Panamá y Panamá Oeste? Y vamos a tocar ese tema, Fernando, de la economía, porque preocupa esa caída del PIB de nuestro país y cómo vamos a enfrentar posibles deudas a futuro. Eso es lo que, como lo había mencionado Fernando, es el tema que va a predominar el día de hoy. Y todo esto con el enredo de las escuelas particulares que se mantienen, y llegará este año sí las clases a más estudiantes que el año pasado no la recibieron, y son los puntos en que debemos centrar nuestra discusión más allá de lo otro que está ocurriendo o que nos quieren ver o hacer ver que está ocurriendo en el país. Bueno, nuestro primer invitado es el economista Felipe Argote. Don Felipe, yo creo que hoy domingo vamos a tener que dividir esto en dos. ¿Por qué? Porque está el tema de la Caja del Seguro Social, pero ¿qué implicaciones tiene en este mundo post-pandemia esa rebaja en la calificación de Fitch Rating y cuáles serían las consecuencias en un mundo de incertidumbre? Viene un aumento en el precio del maíz que implicaría un aumento en los alimentos en nuestro país. Así que empecemos por esto de Fitch Ratings y sus consecuencias. Don Felipe Argote. Gracias, Fernando, y los demás que están en el grupo, gracias por la invitación. Muy feliz de estar aquí.
Sobre el tema, mira, sí, Fitch hizo lo que todo el mundo que estaba vinculado a esta profesión sabía que iba a pasar. Era imposible que no nos bajaran, aunque no perdemos grado de inversión, eso hay que ser claro, pasamos de BBB más a BBB menos, estamos en el límite de grado de inversión. Sin embargo, no podemos hacer responsable al gobierno de haber caído en la economía, porque es una situación mundial, pero sí lo podemos hacer responsable de ser el cuarto país que más cae en el planeta. Sí. Solamente las Maldivas, que son unas islas, unos atolones por allá por el Asia, Macao, que pues también, pero Macao tiene un ingreso per cápita de 114.000, nosotros teníamos de 15.000, lo cual significa que la gente en Macao este año, en vez de comprarse un Lamborghini, se va a tener que comprar una Prado. Realmente no hay razón para que nosotros hayamos sido el cuarto país que más caiga, cuando se esperaba que iba a ser uno de los países que menos cayera su economía en este periodo. Pero el caer lo que hace es que nos encarece el endeudamiento posterior. O sea que si Héctor Alexander sale a vender bonos, es muy probable que tengamos que pagar cupones más caros o más altos. Pero estamos en una situación mundial en donde las tasas de interés están en bajos históricos. Así que no es que lo vamos a pagar altísimo, sino que vamos a perder la oportunidad de pagar menos interés porque los intereses están por el piso. O sea, es una serie de variables. Y lo del maíz, mira, es que son muchas variables, es una matriz compleja, porque si te das cuenta, si suben los commodities, que son los insumos básicos, Panamá, que no es un productor, si comemos pollo, lo hacemos aquí, el maíz lo traemos afuera, ¿cierto? Pero Panamá no produce nada. Panamá no es un país productor de industria. Nosotros dependemos de la economía mundial. Nosotros tenemos una fábrica de hielo, porque si lo traemos de afuera se nos desliega el camino. Sí. Pero si los países del sur, que sí dependen de los commodities, empiezan a tener mejor condición, por un lado, van a tener más actividad en el canal y por tanto nos conviene que ellos estén en mejores condiciones. Y por otro lado, su moneda se aprecia y entonces no se nos va el turismo tanto a Colombia porque sale más barato irse a Medellín que irse a Bocas del Toro. Entonces, el hecho de que ellos, cuando Sudamérica está mejor, la economía panameña y lo que es el turismo mejora, pues también hacen turismo, le queda más cerca, algunos no consigan visa para Estados Unidos, entonces, pero habría que medir cuál es el efecto de conjunto y qué otras variables estarían en juego con esto de los commodities. Pero en términos generales, pues es una mala noticia. Por supuesto que es una mala noticia que no rebajen el grado de inversión, pero sería absurdo pensar que nosotros siguiéramos con el mismo grado de inversión con la situación que existe en la economía mundial. Pero esta rebaja, pues, porque yo creo que nos está yendo mal a todos. Es decir, por lo menos nosotros podemos decir que tenemos varios sectores que, a pesar de la que está cayendo, han podido sacar la cara, como el sector logístico, como el sector minero, como el canal y hasta cierto punto la banca. Pero, ¿qué pasa en el resto del mundo? Es decir, porque yo creo que esta reducción o esta rebaja de las calificaciones, pues debe ser un reprobado casi general. Usted que es profesor, pues sabe de que aquí yo creo que nadie está pasando ni siquiera con la D, con la C menos. Sí, por eso, o sea, nosotros, pero, ok, el otro país que también cae más que nosotros es Líbano, donde hay una guerra civil. O sea, para que veamos, o sea, como digo, es verdad, es absurdo pensar que no íbamos a caer, pero está de cuarto en el planeta con la mayor caída del Producto Interno Bruto, eso no hay quien lo justifique. Y cuando tú me enumeras estos sectores, lo que me estás diciendo es que tenemos que romper con ese esquema de los grupos de derecha y de izquierda que aplican medidas de libros que se escribieron hace 250 años, porque uno lee El Capital, que lo escribieron hace en el siglo casi 200 años, y el otro está con Adam Smith, que no tenía la sospecha que aquí iba a haber transnacionales siquiera, cuando aquí los sectores pujantes de nuestra economía son justamente la logística. Singapur se desarrolló con la logística, la banca,
Suiza está entre las 5 mayores economías del mundo per cápita por la banca. Nosotros tenemos banca y tenemos logística, somos constructores, tenemos una masa de obreros industriales, porque es una industria que lo que saben es construir. Entonces no los pongas a hacer ropa, porque te la van a hacer bien acá. Ponlo a construir y empujemos la economía con lo que tenemos. Sí, pero está también el caso de, ¿sabes? Los tigres asiáticos, porque mientras que nosotros estábamos en proceso de desarrollo, es decir, si ponemos como punto de partida, por ejemplo, hace 50 años, la mayor parte de estos países del sudeste asiático estaban muy rezagados de Panamá. ¿Qué hicieron ellos para subir de esta forma tan increíble? Que debe ser, o puede ser, una forma de receta que podamos incluir en este momento en Panamá, o repetirla. Hay recetas que se pueden usar y otras que no. Por ejemplo, si me habla de los países como Hong Kong, por ejemplo, que es parte de China, realmente el desarrollo de ese tigre es por la industria. No, pero estoy hablando de países que son muy parecidos al nuestro. Malasia, bueno, sin petróleo, Singapur. Es decir, que nos están dando lecciones que Singapur era un puerto insalubre hace 50 años. Es decir, era un barrizal que no tenía nada que ver con lo que ya nosotros teníamos en este país. Y nos han superado. Bueno, el ejemplo epitómico de todo. Este es el mejor ejemplo. Singapur se desarrolló por logística. Solo logística. Por puertos. Y de ahí, el crecimiento que tiene Singapur en la logística, la implementa en la industria tecnológica. Ahí no hay fábrica de carros. Ahí lo que hay es industria tecnológica que la desarrolla, pero porque todo, tú sabes, todo proyecto estratégico requiere financiamiento. Así que eso de que se paró un gran hombre y decidió la forma, ¿dónde sacó la plata? ¿Con qué lo financió? O sea, lo financió con logística. Con lo mismo que nosotros nos convertimos en uno de los 3 países de mayores ingresos en Latinoamérica. Con logística, con el canal. Si no es por el canal, nosotros hubiéramos sido el mismo país de hace 20 años con un ingreso per cápita de $4,000. Sí, señor Argote, porque somos una economía exitosa, si no ven a nivel internacional. Sin embargo, usted ha dicho algo muy importante en el sector turismo. Si no bajamos los precios para ir a Bocas del Toro, nuestros turistas se van a ir hacia Colombia. E incluso los propios panameños viajan a Colombia más que a Bocas del Toro y hay que buscar estrategias. Sin embargo, este gobierno también ha mencionado que parte de la situación económica del país es por el endeudamiento dejado por el gobierno del expresidente Juan Carlos Varela, que puede ser una de las causas que estemos en estos momentos así. Mira, yo le compro de que encontraron la economía hecha un desastre, pero por mal que encontraste la economía, eso no te da derecho a empeorarla. Nosotros, mira, Singapur es un gran ejemplo. ¿Sabes qué hizo Singapur que no hizo Panamá? Invertir en educación. ¿Sabes cuánto gana un maestro, un profesor en Singapur? Sí. $10,000 mensuales, más una serie de bonos adicionales. ¿Sabes cuánto invierte Panamá en educación? 3.8. El segundo país que menos gasta en educación en Latinoamérica. Y yo no tengo que saber de cifra para eso. Levante la mano el que me pueda mencionar 3 escuelas secundarias que se hayan construido en la ciudad de Panamá en los últimos 30 años. Ninguna. Entonces ahí tú puedes ver la seriedad con que se toma la educación y eso es la gran diferencia. Claro. Si tú no educas a la gente, ¿cómo crees que van a tener capacidad de ser mucho más eficientes en su trabajo? Entonces esa es la gran diferencia, pero nosotros tenemos todavía, porque esta logística da para mucho más. Mira, Bocas del Toro no debe bajar los precios. Lo que nosotros tenemos que hacer es construir mejores caminos para que tú te vayas a Bocas del Toro en tu carro, para que tengas un tren, que agarres el tren, te bajes en Chiriquí, coges otro y no te gastes tu gasolina. O sea, que el Estado facilite la situación, que limpien la isla. No puede ser que te bajes del avión y encuentras un tacho de basura regado en la mitad de la calle. Sí. Entonces, eso te da mejores condiciones. Pero le voy a decir, mientras tú tengas en Colombia, que te vayas a Colombia con dólares y le des al que te atiende una propina por error en dólares y el tipo renuncia al restaurante para abrir su propio restaurante porque la diferencia en pesos es tan grande, es difícil competir.
porque el peso está muy débil en este momento. En la medida que su economía se recupera, se aprecia el peso y se pone más cara, entonces podemos competir. Lo que no podemos hacer es estar inventando, porque dicen, no, que tenemos que empujar el turismo, porque el turismo da plata. ¿Sabes qué da más plata que el turismo? El petróleo. Vamos a exportar petróleo. Pero hay un problema. No tenemos petróleo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos logística. Si tenemos mayores ingresos, vamos a ir a Bocas del Toro, los mismos panameños, porque vamos a tener plata. Pero tenemos que estar educación. Educación no significa vamos a subirle los salarios a los maestros ineficientes, que aún así subiendo los salarios son uno de los que peores pagamos. Educación significa que si tú quieres educarte, yo te pago la vida. Claro. Como hace Finlandia. Tú quieres una maestría, quieres un doctorado, quieres una ingeniería, yo te pago la vida. Pero en estas condiciones, mira, mi hijo estudió acaba de graduarse este año con el primer puesto, el año pasado, el primer puesto de la graduación de electromecánica, y me decía que en quinto año de electromecánica tenía compañeros que le decían, mañana no vengo el miércoles porque no tengo pasaje. Sí. Y esa es la realidad que se está viviendo. El último año de electromecánica. No, y encima en una universidad como la tecnológica, que ahí yo sí considero que la beca debe ser generalizada porque es la universidad más importante de nuestro sistema académico. Yo incluso incluyo a las universidades privadas en todo lo que tiene que ver con ingenierías y arquitectura. Pero lo cierto es que no estamos apostando a la educación porque son réditos a demasiado largo plazo. ¿Cuáles son las medidas inmediatas que se pueden tomar para tratar por lo menos de revertir a corto plazo esta calificación a la baja? Mira, nosotros tenemos una situación como cuando terminó la guerra. Sí. No ha terminado, pero cuando termine, que espero que sea pronto. Sí. Por la vacuna, etcétera. ¿Qué hicieron cuando termina la Segunda Guerra Mundial? Un plan Marshall. O sea, no puedes pensar siquiera en que hay que aumentar los impuestos para pagar la deuda. Es como si al final de la Segunda Guerra Mundial, en vez de un plan Marshall, hacen una reforma fiscal para poder pagar la plata que deben de las bombas que no tiraron. O sea, eso es absurdo. Tienes que hacer un agresivísimo plan de infraestructura, de construcción pública, el tren a Chiriquí, el puente sobre el canal, la línea 3 del metro, el hospital del niño. ¿Por qué? Porque tenemos los trabajadores que saben hacerlo, una gran cantidad de trabajadores que pueden hacerlo. Si tú haces el tren a Chiriquí, vas a tener trabajo por toda la carretera y ahí va a haber la gente que le lleva la comida, la gente que le vende el cemento, la gente que le vende la ropa, las botas. Entonces riegas la economía. Y al final de la construcción tienes un activo que vale $3,000 millones. O sea, no es que lo botaste en gente pintando y tapando huecos. Sí. Hiciste un activo. Entonces, si el Estado no cambia esta estrategia, este modelo que tiene, que es neoliberal porque no invierte, o sea, se niega a invertir, paró todo lo que estaba haciendo inversión estatal y se apostó más por las alianzas público-privadas con la esperanza de que sea la empresa privada la que haga las carreteras. Eso no lo está haciendo nadie en el planeta. No. Nadie. Pregúntale a Estados Unidos, a Europa, ¿qué están haciendo? Agresivos paquetes de ayuda económica para mantener el tejido económico, para mantener el tejido empresarial y para mantener a la gente que no pierda su casa, que no pierda su carro, porque empezar de cero, alguien que pierde un restaurante que le costó 5 o 7 años levantar, con deudas acumuladas, ¿qué va? Ese negocio se perdió. Pero ¿a dónde uno debe meterle? ¿A la demanda a través de ayudas directamente al consumidor que salga a comprar o a las empresas para que se mantengan y estén dando trabajo y queden vivas? Es una fabulosa pregunta. Bueno, tú sabes por qué hacerla, porque tú eres economista. Mira, la economía es una pinza. Oferta, demanda. Si tú pones plata en la gente y no hay que comprar porque no hay producción, la botaste. Ese es si tú pones plata los sistemas en la comunistas. Empresa, Los sistemas comunistas de un lado y el neoliberalismo por el otro, creyendo que la oferta puede levantar una demanda. Exactamente. Que se van a los extremos.
Tú tienes que, sí, tenías que haber mantenido el tejido empresarial dándole ayuda para que no cierres, no para que funcione, cuando no puede funcionar, oye, para que no cierres, mantente ahí que te voy a dar una ayudita. Sí. Y por el otro lado tienes la demanda. Ya terminando la pandemia, sí, tienes que dar crédito blando a las empresas. Ahí no pierdes la plata porque la vas a recuperar. ¿Cómo la vas a recuperar? Poniendo plata en el bolsillo de la gente. ¿Cómo pones plata en el bolsillo de la gente? Creando infraestructura pública y dándole trabajo fundamentalmente, pero al que queda desempleado, pero que es trabajador, porque esto no es un problema de un fuego ni una inundación. Estamos hablando de la clase media. Y cuando digo de clase media, son profesionales, trabajadores, vendedores, la gente que tiene trabajo. Tienes que darle $300 mensuales para que esa pareja de Arraiján pague 3 meses de casa, o un mes de casa, otro mes de nuevo, un mes de carro, y no se ahorque. Para que entonces creas el trabajo, bajas, por ejemplo, el ITBMS de 7 a 5% durante 6 meses, o un día a la semana, o los lunes, o lo que sea. ¿Para qué? Para que la gente que tiene, porque hay gente que tiene, los empleados públicos están cobrando y muchos están en su casa. Hey, este día ITBMS no hay, se paga menos, voy a comprar cosas. Entonces genera una dinámica en la economía, tanto de consumo, pero tienes que tener la oferta ayudando a las empresas a que funcionen. Eso es lo que va a ayudar a la economía hacia adelante, pero tienes que ser muy agresivo en este plan. Y el Estado, mira, la empresa privada es el motor de la economía. Sí. No hay duda. Pero no puedes menospreciar la función del Estado para darle el empujón que necesitas para crecer 6%. Así es. Es lo que necesita la economía. Vamos a información comercial, don Felipe. Cuando regresemos, quiero tocar esto porque con estas perspectivas, ¿cómo se puede reformar la caja del Seguro Social en un momento que el tejido social está de mírame y no me toques? Después del cambio. Y seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 7 de febrero y mañana reapertura de restaurantes con medidas de seguridad y sobre todo distanciamiento entre mesas. Mi siguiente invitado es Mario Luis González de la Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas. Mario Luis, mañana pues una reapertura a ver si salvan la semana y sobre todo si salvan pues de pérdidas continuas durante tanto tiempo. Buenos días. Sí, muy buenos días. Buenos días a ti y al programa Entre Líneas, Fernando. Gracias por darnos siempre ese espacio. La verdad que durante toda la pandemia la Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas ha tenido un gran espacio aquí en este canal. Y bueno, y buenos días para ti y tus panelistas, ¿no? Definitivamente, como tú lo dices, el lunes 8 de febrero para nosotros es un día importante de otra nueva reactivación, otra apertura, pero nosotros estamos midiéndolo con mucha cautela, mucho cuidado, porque esta reapertura no significa que los negocios van a reactivar inmediatamente. Hay un proceso de adecuación que los restaurantes tienen que realizar. Muchos lo realizaron este fin de semana, están viendo cuántos contratos van a reactivar, están en los procesos de limpieza, haciendo sus compras, porque lo que hay que entender es que cada vez que un negocio va a empezar, y luego de lo que estamos viviendo, que es pandemia, es empezar prácticamente de cero. Así que compras todo de cero e inicia ese proceso, y por eso es que lo estamos midiendo con cautela, porque ya lo que es el sector de entretenimiento y gastronomía está en cuidados intensivos. Tenemos que ver quiénes son los que pueden aprovechar esta nueva reapertura. De seguro, los que se dedican a desayunos, almuerzos, van a poder aprovechar, igual que las franquicias, pero eso no es el grueso del negocio. Recuerda que los restaurantes, Fernando, y tú eres un buen cliente, sabes que los restaurantes al mediodía venden menú ejecutivo, pero el grueso de los packs por persona está en la tarde. Y lastimosamente solamente podemos atender hasta las 6:30 y el toque de queda es a las 9. Lo que significa que para tú cerrar el restaurante tendrías que cerrarlo a las 6:30 de la tarde. Imagínate, lugares como el Casco Viejo prácticamente no van a poder abrir. San Francisco, la gente que tiene locales en Chorrera, va a ser muy complicado que puedan estar en esta nueva etapa de apertura, Fernando. Bueno, lo importante es qué porcentaje de la fuerza laboral debe empezar mañana
y cuáles son esas medidas que deben respetar todos los que mañana reinicien las labores. Mira, nosotros en la Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas contamos con 10.000 empleos directos y alrededor de 25.000 empleos indirectos en nuestra asociación, recordando que hay otra asociación que es la Restaurante Afines de Panamá, que maneja sus propios números, y aquellos negocios que no están agrupados en ninguna de las dos asociaciones. En los números que nosotros manejamos, nosotros este fin de semana, el recorrido que estábamos haciendo, levantamos un censo en donde prácticamente está regresando un 35% de esos 10.000 trabajadores directos, porque muchos están regresando en tiempos partidos, turnos de 4 horas, no está regresando su totalidad. Sí. Por ejemplo, un restaurante que tiene 10 colaboradores está regresando con 3. Wow. Y va a empezar a medir paulatinamente, por eso te decía al principio, estamos midiendo con pinzas este retorno. Y las medidas pues se mantuvieron las de la primera apertura, agregándoles que ahora nuestros trabajadores tienen que tener su mascarilla y sus máscaras de protección. Sí. Debemos mantener los 2 metros de distancia, obviamente alcohol, gel en las mesas, y obviamente sí respetar el aforo que debe tener cada restaurante, tratar de que no haya exceso de personas. Y es ahí donde nosotros sí queremos aprovechar este medio, Fernando, para hacer un llamado a las autoridades, porque es importante que el ministro de Salud nos atienda, porque sí sentimos un poco de desconocimiento al realizar estas aperturas, sí. Porque no se conoce el sector. Entonces, por ejemplo, como te mencionaba anteriormente, los lugares están, por ejemplo, la gente que se desplaza hacia Chorrera y que va a visitar algún restaurante, no va a tener tiempo para hacerlo. Lo primero que tenemos que pedir es que nos aumenten esa hora para tratar de llevarlo, equipararlo a las 10 de la noche, para que sea igual que los delivery. Recuerda que un negocio en un promedio de delivery está pagando 25 o 30%. O sea que si tú estás en el negocio de delivery para mantener tu marca y brindar el servicio, no para cubrir tus gastos operativos. Entonces es sumamente importante que el primer mensaje, Fernando, es que podamos extender un poco esa hora. El segundo mensaje es que nosotros hemos realizado reuniones importantes con las empresas licoreras del mundo y de Panamá, por ejemplo, Pernod Ricard, Diageo, Fundación Saber Beber, y todos están dispuestos, en conjunto con la ARBIT, en acercarse al ministro de Salud y ofrecerle las buenas prácticas que se han utilizado en otros países para hacer que la reapertura sea sostenible. Porque como mencionaba el profesor Argote en su intervención, no se inyectó dinero a este modelo de negocio, a las micro, pequeñas y medianas empresas. Todas han estado subsistiendo con sus propios fondos. Entonces necesitamos que esta nueva reapertura funcione y sea sostenible en el tiempo, porque si nos vuelves a cerrar, definitivamente los números que mencionaba el profesor Argote en su presentación van a ser mucho peor. Mario Luis, también sabemos que, o desconocemos más que todo, que las discotecas y los bares todavía no tienen fecha de reapertura, pero ¿se ha sabido algo qué va a pasar con las parrilladas? Porque las parrilladas venden licor y también venden alimentos, pero no son restaurantes como tal. Muy buena tu pregunta, Fernando, y por eso es que nosotros... Es José Luis el que la hizo. ¿Perdón? Es José Luis Ríos el que está conmigo. Ah, José Luis, disculpa. Saludos. Mira, José Luis, es por eso que hacemos un llamado a través del programa Entre Líneas a las autoridades. La primera apertura no funcionó porque no se hicieron con las consultas con la gente que sabía. Cada sector sabe cómo manejar su industria. Usted tiene que consultarle a los centros comerciales, a los supermercados, al área de restauración, a los hoteles, al área de bares y discotecas. Entonces es por eso que nosotros estamos haciendo un llamado a esas autoridades que tienen que velar y fiscalizar, que hagamos una alianza público-privada. Una alianza público-privada que permita que se establezcan bien las reglas del juego. Porque ¿qué es lo que no puede pasar? Que empecemos ahora a hacer operativos para sancionar lugares, imponer multas que están tratando de hacer el esfuerzo por mantenerse abiertos, y tú vas a hacer operativos para multar. Tenemos que buscar operativos para que los negocios puedan seguir funcionando. Entonces, en esa alianza público-privada también nosotros tenemos que buscar eso que nos permita hacer que las cosas funcionen. Por ejemplo, se nos fue el verano, Fernando y José Luis. Sí. Los bares perdieron una oportunidad importante para estar abiertos. Los protocolos de bares
que fueron endosados por países como Trinidad y Tobago, Dominicana, Colombia, a través de las empresas licoreras, fuimos presentados y fueron presentados a tiempo oportuno en el Ministerio de Salud. Todavía no tienen aprobación, no tienen fecha. Pero sin embargo, vemos con preocupación nosotros desde el ARBIT cómo sí se le dio aprobación de protocolo a industrias como los casinos y sí se le dio el 100% de aforo a esas industrias. Entonces yo creo que para que esto funcione tenemos que entender de dejar de satanizar a la industria gastronómica y de entretenimiento, que es una de las industrias más importantes del mundo, y con voluntad dejarse guiar y dejarse apoyar por las personas que saben. Entonces, al final del camino, nosotros ya podríamos tener el protocolo de bares aprobado. Entiendo que las discotecas no, porque las discotecas sí manejan un poquito más de volumen de gente, ¿verdad? Pero sí podríamos estar generando algún tipo de experiencia utilizando los espacios abiertos, como se está haciendo en otros países, y dándole la oportunidad a esos negocios que generen empleo y que generen su propia economía. Yo sí te quiero decir, escuchaba al profesor Argote, nosotros en mayo, cuando empezaba la pandemia, en la asamblea, cuando se estaba aprobando la primera ley de moratoria, nosotros fuimos la asociación que le dijo a los diputados que no se le dieran los dineros que estaban llegando de las entidades internacionales, que no se le inyectaran a los bancos, porque ya la historia había demostrado que donde los bancos recibían los dineros, ese dinero no iba a permear. Y hoy muy bien lo ha explicado el profesor Argote en su exposición. Había que poner dinero en la gente. Y es por eso que nosotros en mayo, y muchos dijeron que el ARBIT en ese momento no estaba diciendo las cosas como debían hacerse y que estaba hablando locuras porque esto era algo rápido que iba a pasar. Mira por dónde vamos ya, a cumplir un año. Y nosotros le pedimos al Estado, Fernando, y termino con esto, nosotros le pedimos al Estado en ese momento que tenía que tener una garantía soberana, que había que hablar de fondos no reembolsables y que había que hablar de crédito fiscal. Y un año después, Fernando, esa es la realidad a la que nos estamos evocando para poder tratar de salvar a la micro, pequeña y mediana empresa. Así es. Mario Luis González, vocero de la Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas de Panamá. Sigo este diálogo le doy la bienvenida a Guillermo Ruiz, otro de nuestros tertuliantes dominicales. Está Guillermo Ruiz y sigo con el profesor Felipe Argote porque inicia el diálogo de la Caja del Seguro Social. Profesor, y usted ha sido pues un diagnosticador de cómo llegamos a en este momento. ¿Qué vamos a necesitar? ¿Cuáles son las herramientas que se van a necesitar? Estas pasan por el aumento de la edad de jubilación, estas pasan por el aumento de la densidad de cuotas, estas pasan por la reducción de los beneficiarios. ¿Cuáles deben ser los ejes temáticos para salvar? Y yo creo que no solamente el programa de invalidez, vejez y muerte, sino el de hospitalización y maternidad, que también, y debido a esta pandemia, va a dar signos de agotamiento mucho más temprano de lo que todos esperamos. Es momento de incluir un seguro al desempleo en un momento de crisis profunda como la que estamos viviendo. Esas son las preguntas que hay que hacerse en este diálogo que debe empezar a mitad de la próxima semana. Y principalmente con todas estas secuelas, Fernando, que está dejando este virus y que quizás puedan adelantar y quedar muchos pensionados. ¿Cómo se está preparando este programa? Y son temas sumamente importantes, más allá de ver y conocer también, que se debe conocer en los próximos días, cómo están esas finanzas de la Caja del Seguro Social y tocar estos temas principalmente porque hay muchas personas, Fernando, que le han sido contagiados del COVID y están quedando con serias secuelas que no van a poder regresar a laborar. Así es. Felipe Argote, profesor. Sí, mira, lo importante de todo esto es que en octubre, cuando se publica el estudio actuarial, que nosotros la semana pasada hicimos un poco de público por la preocupación de que los mismos actuarios presentan un cuadro escandaloso en donde dicen que hay personas que están cotizando, que tienen 120 años, que hay gente del sistema mixto, que el sistema mixto se creó hace 15 años, y ya ellos tienen 23 años de cotizaciones en ese sistema. Entonces, cosas tan espectaculares como que hay más de 100,000, que no se sabe cuándo se inscribieron, pero lo más increíble es que estos mismos actuarios, después de que hacen y que dicen que además los estados financieros que utilizaron no están auditados,
lo cual ya su reporte no sirve, porque si no están auditados, ¿cómo? Y asumimos las razones por las cuales no están auditados, pero el Contralor no se ha pronunciado para decir por qué no lo firmó. Y luego de eso ellos dicen, bueno, y ya que tenemos esto que es un desastre, las cifras no sirven, esto no fue auditado, proponemos que se jubilen los hombres a los 67 y las mujeres a los 65 y que las empresas paguen 40% más las empresas y los trabajadores paguen 39% más de seguro y que los jubilados cobren 20%, 40% menos, de 60% a 40%. O sea, ¿y de dónde sacas eso si me estás diciendo que la data es un desastre? Claro. Y luego yo veo a personas que están vinculadas al área que quieren, dicen, sí, pero dejemos eso aparte, eso es cosas administrativas. Vamos ahí al IBM, tenemos que empujarlo y tenemos que hacerlo ahora, porque si no es el 25, va a ser el 24. ¿De qué estamos hablando? O sea, esto es un escándalo, lo que está pasando. Aquí el procurador de la administración ya dijo que debe haber medidas penales contra los que hicieron cualquier cantidad de cosas. Y la junta directiva lo que hace es que dice que iban a tratar de destituir al subdirector porque él los hizo responsable a ellos. O sea, van a quitar al que... Bueno, o sea, esto es un desastre, pero al final lo que más escándalo me da es que hay gente que dice, bueno, sí, pero no importa. Igual vamos a subir la edad de jubilación porque hay que pagarlo. Porque los actuarios no son economistas, ni saben de macroeconomía. Para ellos, que son muy buenos en su ciencia, ellos dicen, si tú pusiste tanto, ¿cómo quieres sacar más? Porque ellos piensan que el seguro es un seguro privado, donde tú pones y sacas. Y eso no es así. O sea, las generaciones posteriores están obligadas a poner algo porque no recibieron el país en medio de la selva. O sea, reciben miles de millones en activos. Entonces ellos tienen que poner algo. Y la sociedad está obligada a mantener a sus adultos mayores en forma digna. Sí. Por eso Alemania da el 12% del PIB, Francia da el 8%, España el 9% a sus adultos mayores. Aquí se quiere decir que tú pusiste y tú sacas como si fuera un seguro privado, y eso no funciona de esa forma, porque si tú tienes un jubilado, una persona que está trabajando hasta los 70 años, ahí tienes un joven de 30 años sin empleo, porque no puede entrar al sistema, porque este no se va a ir. Al final fue lo que hizo Bismarck, el inventor de la jubilación. Pero hay dos cosas que quiero tocar, porque usted habló de ese desfase que hubo de pasar de un régimen solidario a unas cuentas individuales. A Chile le ha costado Dios y ayuda, pues, financiar ese gap que hay en el medio de estas dos cosas. Y dos, hablamos de jubilados. 53.000 jubilados están más o menos todavía trabajando. Y hay algo que usted dijo hace unos días en el programa de Sarey Pineda, que hay gente que está jubilada y trabajando en el Estado en puestos incluso de los que tienen regímenes de 10 años y que están ganando una gran cantidad de dinero y siguen recibiendo la jubilación del Seguro Social. Por eso el Seguro Social, el concepto de jubilación tiene que ser analizado en su conjunto como parte de una estrategia de la sociedad. Porque es cierto, o sea, la jubilación es salir de la actividad productiva 100%. Claro. O sea, tú puedes jubilarte y trabajar 10%, 15%, hacer cosas porque no te vas a quedar en tu casa viendo las flores si todavía tienes ánimo. Pero si estás muy fuerte, te quedas trabajando, no puedes cobrar jubilación. Pero si eres lo suficientemente fuerte, pero ya estás cansado, te retiras y puedes hacer cosas. Pero no me digas que tienes a un señor que se jubila con su último salario completo y al día siguiente está nombrado en el Estado con un sueldazo al lado. Que seguramente puede ser que el administrador del canal, que es una persona muy inteligente y muy honesta, puede ser que parte de su jubilación se la done a los niños pobres. Puede ser. Claro. Pero ¿por qué yo le voy a pagar al administrador del canal que le estoy pagando $23,000 mensuales y le voy a mandar un cheque de $2,500 de jubilado? Eso no tiene sentido mientras hay una señora que no puede vivir con $180. Mira,
pero esto del asunto de los actores tan escandaloso, cuando tú dices que hay un error ahí en inversiones de 270 millones, y a veces y alguien me dice, olvidemos eso y vamos a seguir con la edad de jubilación, 270 millones. Tú puedes volver a 270 personas millonarias en este país con esa plata que no saben dónde está, o puedes hacer 50 escuelas que no se han hecho en Panamá, ninguna en la ciudad de Panamá en los últimos 30 años, con esa plata, y parece que estuviéramos hablando de reales. O sea, eso es mucho dinero para que tú me digas, después de decir todo eso, y gracias por la información actuario, me digas que yo tengo que quedarme, de lo que me acabas de decir de la división. Mira, realmente el sistema solidario no es, vamos a dejar de echarnos cuentos, el sistema solidario no es un sistema piramidal. ¿Por qué? Porque es un grupo cerrado. Este sistema solidario es un grupo cerrado. En el 2005 se pasó una raya. El que tenía más de 35 años se quedaba en el viejo sistema solidario, y el que menos, el de medio de 35, se iba para el mixto, que es un sistema individual. El último de la fila del solidario, el que tenía 40 años en ese momento, ha seguido poniendo plata en la bolsa, pero se lo han estado comiendo los actuales jubilados. Claro. Ahora que él tiene 50 o 55, dice, y la plata se está acabando y yo sigo poniendo. ¿Y yo? Ese es el problema. Claro. Porque los que vienen detrás no están poniendo nada. Si le dan 5 o 10 años más de trabajo, dentro de 5 o 10 años detrás de él, tampoco hay nadie. Menos. Así que igual él no va a cobrar. El que va a cobrar, el que tiene 70 años hoy, y va a cobrar 10 años más. Claro. Pero el que está entrando nuevo está en la misma situación. Así es. Porque el de atrás lo está poniendo en su propia bolsa. Guillermo Antonio Ruiz, buenos días. Muy buenos días, Fernando y José Luis y profesor Argote, ¿cómo están? ¿Qué tal? Gusto de hablar contigo, Guillermo. Bueno, voy a información comercial. Despido al profesor Felipe Argote. Vamos a ver cómo nos va y cuáles van a ser los principios de los cuales se va a cimentar este diálogo del Seguro Social a partir de esta semana. Vuelvo con el tema internacional. Alonso Correa, Guillermo Antonio Ruiz, con nosotros, después del cambio. Seguimos con más de Entre Líneas. Vamos a tocar el tema internacional y en esta ocasión Alonso Correa nos va a hablar sobre la política rusa. Alonso, buenos días. Buenos días, José Luis, y feliz domingo a todos. Y sí, política rusa. Alexei Anatolievich Navalny, abogado y político ruso que ahora mismo se encuentra detenido y enjuiciado por 3 años y medio por supuesta malversación de fondos y faltar a su libertad condicional. Pero, ¿qué sabemos realmente del opositor al pseudozar de Vladimir Putin? Pues Alexei Navalny es un político que desde inicios de siglo ha estado en contra de todo lo que Rusia Unida, el partido de Putin, representa. Su partido, Rusia del Futuro, un partido pues, nacionalista, de derechas y antiglobalista, que trata de nacionalizar tanto el petróleo como todas las exportaciones internacionales que se encuentran dentro del país. Pero es un político que, a pesar de pues, mantenerse dentro de este gran país, de Rusia, ha saltado a la fama por una situación que ha sido casi sacada de una película de espías. Lo envenenaron con Novichok y logró escapar a Alemania para recuperarse del envenenamiento. Ahora regresó al país para pues, mostrar su oposición y demostrar su fortaleza, y ha sido pues, enjuiciado por estos delitos de malversación de fondos. Y además de eso, y una cosa extraña, es que ha recibido apoyo de muchísimos países. Un político pues, que parece que, a pesar de no estar dentro de todos los valores europeístas alemanes, que son pues, la libertad de comercio, el progresismo y estas cosas, parece estar pues, muy apoyado por estos países. Pero ¿por qué es esto? ¿Por qué tanto apoyo a un político que en cualquier otro país sería declarado un fascista y estaría pues, retirado de la política desde ya? Porque le tienen miedo a Putin. Porque Putin domina el país, domina Rusia, y porque Putin, quieran o no, representa la unidad rusa. Quitando a Putin del medio, consigues
que permee el pensamiento europeo y logras que tanto empresas como países empiecen a expandirse dentro de pues casi de todo el continente europeo y asiático. Porque además de eso, quitando a Putin de en medio, logras que países como Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, España, Estados Unidos empiecen a entrar a estos países que eran pues, parte de la Unión Soviética, los países exsoviéticos. Empiezas a llegar al petróleo azerbaiyano, empiezas a llegar pues, a los granos de Ucrania, empiezas a llegar al control del Mar Negro, empiezas a llegar a la entrada de Asia. Por eso es que necesitan que Navalny llegue al Kremlin y que el partido Rusia Unida cese de controlar el país. Es por eso, la geopolítica rusa todavía es muy potente y se necesita pues, desestabilizar a este país para lograr incluir el pensamiento europeo y americano pues, a la mitad del continente asiático y a la otra mitad del continente europeo. Y pues para seguir comentando acerca de esto, regresamos contigo, José. Así es, Alonso, y está también con nosotros Guillermo Ruiz. Guillermo, un mundo revuelto al parecer, con todo esto de la pandemia, siguen también otros problemas políticos y la lucha por el poder de cada nación. Así es, José Luis, y siguiendo la línea de lo que estaba comentando Alonso, recordemos también que Rusia es el gran proveedor de gas y combustible de buena parte de Europa, incluyendo Alemania. Entonces, bueno, está el ex canciller Gerhard Schröder, que es prácticamente el vendedor principal de las empresas de petróleo rusas y de gas a Alemania. Hay un tema geopolítico importante. Si pones a Rusia a un lado y buscas a China, que está en este momento tratando de consolidar su poder en Hong Kong con mucho éxito, y pues ya le enfiló a Taiwán, te das cuenta de que estos grandes países buscan moverse hacia la hegemonía que Estados Unidos ha comenzado a estar en franco declive. Y Estados Unidos tiene sus problemas internos casi todos en el Congreso, y casi todos con un tema femenino. Va a sonar chocante, pero es la verdad. Recordemos que el House of Representatives, que es la Asamblea Nacional de ellos, el Congreso, está dirigido por Nancy Pelosi, una octogenaria y muy hábil política norteamericana, que pues tiene fotos desde Kennedy hasta el propio Donald Trump, pasando por el actual presidente Joe Biden. Y ahora mismo pues hay una serie de poderes femeninos dentro del Congreso que se encuentran enfrentados, buscando para ver de qué manera las alas más radicales dominan tanto la izquierda como la derecha. Pues esta muchacha Ocasio-Cortez está a la extrema izquierda en el ala pues, liberal, demócrata, ante pues, la ausencia en el Congreso y el Senado de Kamala Harris, que también está a la izquierda de Bernie Sanders. Y en el lado a la derecha pues, está esta señora Taylor Greene, que es una representante de Georgia, que es miembro y seguidora de QAnon, que es esta organización que cree en las conspiraciones, y que Q es una persona que les manda pues, algunas señales de cosas que van a pasar y para combatir al socialismo y al comunismo en todo el mundo. Pero en esa distracción de estos dos polos hay algunas personas que están emergiendo. Por ejemplo, en el ala de la derecha está el caso pues, de Nancy Mace, que pronto va a ser una voz importante. También está el caso de Kristi Noem, que es la gobernadora de Dakota del Sur. Y hay que ponerle atención a ese nombre, porque mucho se habla de otros nombres, pero ella no solamente es seguidora de Donald Trump, sino que también ha demostrado ser una moderada. Y ojo con lo que les voy a decir. Una persona que es cercana a Trump y cercana a la moderada del Partido Republicano es María Elvira Salazar, que a muchos le debe sonar el nombre. Ella es una reconocida periodista que incluso ha trabajado en Panamá y ahora mismo pues, es parte del Congreso de los Estados Unidos representando al distrito de Miami, el distrito de donde está Miami Beach, donde está Dade y Coral Gables. Bueno, este distrito lo representa ella, un distrito que usualmente es republicano, tenía una congresista demócrata, lo ha recuperado y pues
es parte de ese bastión de gente que está a la derecha de Donald Trump. Es un grupo importante que va a tener pues mucha repercusión en América Latina, porque son representantes que están dentro de comités como el poderoso Comité de Relaciones Exteriores, el Comité de Empresarios Pequeños. Bueno, hay una serie de situaciones en el Congreso dominado por los demócratas donde estos republicanos van a dar mucho de qué hablar. Y los demócratas pues tienen que ver cómo resuelven su problema interno, que al tener los extremos peleándose va a ser un problema. ¿Por qué insisto tanto en el Congreso? A tu pregunta, José Luis. Porque precisamente la política exterior de los Estados Unidos, sí es verdad que se hace en la Casa Blanca, sí es verdad que pasa por el Departamento de Estado, pero ahí no se mueve nada. Si el poderoso Comité Congresional Internacional de Relaciones Exteriores no hace nada. Hay más de 30 embajadas que llenar, incluyendo la de Panamá. Todavía Estados Unidos no ha hecho absolutamente nada. En todo este escenario está el tema de las vacunas, que se ha convertido en un tema geopolítico. Sí. En cuál se usa, la rusa, la moderna. Bueno, y después de eso, ¿qué va a pasar entonces con la economía? Hay una serie de situaciones en las cuales Panamá, como siempre insisto, no está poniendo atención. No tenemos, pues, a los asesores correctos que deberían estar en el Consejo de Relaciones Exteriores monitoreando la situación de todo el planeta. Miren, en este momento, países como Malasia, países como Singapur, países como el propio Tailandia se están preparando para tomar el liderazgo de todo eso que vienen a la saga. Bueno, estos países que van a estar a la saga de estos primeros, que van a ser el mundo multipolar, Estados Unidos, China, Rusia, Unión Europea. Bueno, estos países asiáticos nos van a robar el mandado si nosotros nos quedamos atrás. Y vamos a tener que de una vez por todas darnos cuenta de que los países de América Latina, en muchos casos, pues ya esa batalla se perdió. Este fin de semana hay elecciones en Ecuador y es muy probable que gane nuevamente la fórmula electoral de Rafael Correa a través de uno de sus títeres. Esto va a dar pie a que vuelva el socialismo del siglo XXI y que se inquiste, ya que en este momento el sátrapa Nicolás Maduro está atornillado a la silla presidencial, y ni hablar de los Castro y sus respectivos títeres también, que pues ya aquí tenemos los médicos cubanos, así que nada más falta poco para que en los planes hegemónicos de esta gente avancen. Entonces, ojo con esto, porque mientras que nos estamos distrayendo en estas tonterías que no se resuelven, obvias en algunos casos, pues hay un mundo que sigue caminando más allá de la pandemia y que nos va a dejar atrás. Y estamos a punto de condenarnos a la irrelevancia internacional. Y vamos a terminar siendo una pequeña isla del Caribe, en el medio de Centroamérica, por culpa de gobiernos llenos de amateur que no tienen idea de dónde están sentados. Así es. Bueno, también ver qué va a pasar, hablando de islas del Caribe, en Haití, esta semana donde pues, la cosa no pinta bien. Memo. Bueno, tiene años de no pintar bien. Bueno, pero pinta peor de lo que generalmente pinta. ¿Qué nos espera esta semana, José Luis Ríos? Bien, mañana que inicia el desembolso ese del vale digital para las provincias de Panamá, Panamá Oeste, hay un desglose de cómo se va a estar repartiendo. Además, ¿cómo sigue el comportamiento del coronavirus? Hemos visto que los casos han ido disminuyendo favorablemente y también el índice de positividad, que eso es importante. ¿Qué nuevas estrategias traerá el Ministerio de Salud este martes? Habrá levantamiento de cuarentenas los fines de semana en algunas provincias mencionadas la semana pasada, por ejemplo, como Veraguas, Coclé y Los Santos. Pues vamos a estar en espera de ese informe y también ver cómo va la llegada o los próximos días de la llegada de la vacuna, porque se dijo que el 15 se va a decir cuándo va a llegar. Cuándo va a llegar la vacuna, así que en una semana tendremos esa grata noticia. Por lo demás, bueno, a los fanáticos del fútbol americano, suerte. Esta noche pues es el Super Bowl. Los Kansas City Chiefs y los Tampa Bay Buccaneers. A todos, gracias. Recuerden, este programa se retransmite por KW Continente. Mañana, 6 en punto de la mañana, los esperamos con la emisión matutina de Next Noticias. Mientras tanto, que pasen un feliz domingo. Recuerden, hoy encierro total en todo el país.